tardes, bienvenidos todos. Y esta conferencia de hoy es la última actividad del año académico 2019 de la Fundación Santa Ana, en este día 12 de diciembre en que celebramos la memoria de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, en su advocación de Guadalupe, patrona de las Américas. Y en el día que sigue a la memoria litúrgica de San Dámaso, sumo pontífice de la Iglesia, que es el tema de la conferencia de hoy. Con esta conferencia, nuestro propósito es reiniciar un ciclo que tiene una historia importante en esta misma sede, en este mismo lugar, en este salón de actos de la Junta Catequística Arquidiocesana, que es el ciclo de evocaciones patrísticas, que se inició como actividad de extensión cultural de la Junta Catequística, precisamente, del Departamento de Extensión Cultural de la Junta Catequística, en el año 1975. La conferencia inaugural del curso la dio Monseñor Juan Carlos Ruta y se tituló La Escuela de Alejandría, primera universidad de la Iglesia. Ese ciclo continuó hasta el año 1994, o sea, prácticamente 20 años, en que se hicieron conferencias mensuales en que se trataba de evocar a los santos padres de la Iglesia o temas relacionados con la época patrística. En el año 1977 se inició la publicación de esas conferencias, de esos temas, en formato de cuaderno, ¿sí?, que es la colección de evocaciones patrísticas publicada por la Fundación Instituto de Teología. El primer número fue precisamente el correspondiente a la conferencia de Monseñor Ruta que acabo de mencionar. El segundo es este, El mundo de los santos padres, correspondiente a una conferencia del profesor Narciso Pous. Estas publicaciones se iniciaron en el año 1977, en diciembre de 1977. Esta primera serie de publicaciones a cargo de la Fundación Instituto de Teología llegó alrededor de los 40 números, ¿sí? Estas publicaciones las retomó luego la Fundación Santa Ana, publicando otras conferencias que ya se habían dado y temas que eran originales y no se habían dado nunca, pero en general correspondían a conferencias previamente dadas, hasta llegar al número 80. Ese es el formato de pequeños libros de evocaciones patrísticas. El número 80, que fue el último, corresponde al año 2011. ¿Sí? Y hoy, 12 de diciembre de 2019, retomamos estas evocaciones patrísticas y la conferencia que hoy nos regalará Santiago Alemán será, si Dios quiere, el número 81 de las publicaciones de las evocaciones patrísticas. Los dejo con Santiago. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias por venir a todos. Dámaso, obispo de la ciudad de Roma, gozaba de un espíritu elegante para la composición poética de versos. Muchas y breves obras las compuso en verso heroico. Casi octogenario expiró bajo el mandato del emperador Teodosio. Esto es lo que nos dice sobre San Dámaso, alguien que lo conoció personalmente y mucho, que fue San Jerónimo. Esto lo escribió en su obra De Viris Illustribus, de unos 8 años más o menos, muerto el Papa San Dámaso. Como dice San Jerónimo en esta pequeña reseña, Dámaso fue obispo de Roma, así que fue Papa de la Iglesia Católica, entre los años 366 y 384, más precisamente hasta el 11 de diciembre del 384. Lo que más se
se ha estudiado y por lo que más se lo recuerda al Papa San Dámaso, tanto en el ámbito sagrado, de la historia sagrada, como también y sobre todo en el ámbito profano, es por el haber compuesto no solamente versos, como dice San Jerónimo, sino versos para ser esculpidos, que eran en su mayoría epitafios fúnebres de santos y especialmente de mártires romanos. Vamos a tratar de evocar a San Dámaso. Lo vamos a evocar, no vamos a hacer una biografía minuciosa ni exhaustiva, lo vamos a evocar, vamos a llamarlo desde el pasado histórico hacia nosotros para que nos ilumine con su santidad. O mejor que llamarlo, vamos a tratar de acercarnos al pasado histórico de San Dámaso, a su figura. Y hablando con el profesor, preparando esta clase, nos pareció que una buena idea el enfocar sobre todo en su persona tan compleja y tan rica el aspecto de la virtud de la piedad. Nos vamos en esta evocación vamos a evocar al Papa San Dámaso, pero en especial vamos a evocar la piedad de San Dámaso. Entendemos por piedad la virtud que se deriva, la virtud aneja a la virtud de la justicia. Vamos a hablar en un sentido más amplio que el de la filosofía rigurosa, de piedad como aquella reverencia para con quienes tenemos una deuda impagable. Para comprender un poco más la noción de la piedad, antes de entrar en la piedad del Papa San Dámaso, vamos a escuchar algunos textos, en primer lugar, de la Suma de Teología de Santo Tomás, que, como siempre, habla de modo sumamente claro. Dice, al hablar de las virtudes que participan en algo de la justicia, pero que no son la justicia totalmente, ¿no? Son virtudes anejas que se derivan de la justicia, y entre ellas está la piedad. Dice Santo Tomás, hay efectivamente ciertas virtudes que dan a otro lo que se le debe, pero sin poder lograr la igualdad requerida. Y así, en primer lugar, el hombre debe a Dios cuanto le da, pero no puede obtener la debida igualdad, es decir, le es imposible pagarle cuanto le adeuda, conforme a aquellas palabras del Salmo, que restituiré al Señor por todo lo que me ha dado. Así es como a la justicia va aneja la religión, la cual, como dice Tulio, honra con solicitud ritos sagrados o culto a cierta naturaleza de orden superior que llaman divina. Acá Santo Tomás está citando a Cicerón. En segundo lugar, tampoco podemos devolver con igualdad a nuestros padres tanto cuanto le debemos, como consta por lo que dice el filósofo Aristóteles en el 8º libro de la Ética. Y así es como a la justicia se anexiona también la piedad, por la cual, como dice Tulio, tribútanse benévolos servicios y diligente respeto a los consanguíneos y a los bienhechores de la patria. Y finalmente tampoco pueden los hombres recompensar con premios equivalentes la virtud, como consta por lo que dice el filósofo en el 4º libro de la Ética, y de este modo se vincula a la justicia la veneración, por la cual, como escribe Tulio, los hombres superiores en dignidad son reverenciados con cierto culto y honor. Acá tenemos la distinción precisa a la que yo hice alusión hace un momento. Santo Tomás, entre las virtudes que tienen algo de justicia, pero tienen algo en lo que se distinguen de la justicia, enumera 3 por consistir en una deuda que es imposible de pagar. Y escuchamos recién a Santo Tomás que les da el nombre de religión a el buscar pagar la deuda impagable que tenemos con Dios,
llama piedad en sentido riguroso, en sentido estricto, a la obra virtuosa por la cual buscamos devolver a nuestros padres, y dice como de pasada a la patria, ¿no? a los padres de nuestros padres y a los padres de los padres de nuestros padres y así hasta llegar a los padres de un pueblo, ¿no? a la patria. Y también distingue Santo Tomás la virtud de la veneración, como el buscar o comportarse justamente para con aquellos que son virtuosos, ¿no? Para con quienes también tenemos una deuda impagable. Nosotros vamos a hablar de la piedad en un sentido amplio, como comprendiendo toda esta compleja realidad del reconocer el hombre lo que es superior a él y buscar darle lo que le debe y sobre todo prestarle su reverencia. Y esto no es alejado al mundo de San Dámaso, porque la mentalidad romana comprende de un modo muy profundo la unidad entre estas tres virtudes: religión, piedad y veneración, reverencia a Dios o a los dioses en el caso de los romanos, a los padres y a la patria y a los hombres virtuosos. Para el romano estas cosas van de la mano y de hecho es común entre los autores clásicos romanos encontrar el nombre de piedad para todas estas realidades. Como ejemplo de esta comprensión romana de la piedad, quiero traer a cuento un pasaje de la Eneida de Virgilio, que bueno, sabemos que en la mente y en la configuración del romano es uno de los pilares, y su protagonista, Eneas, recibe como apelativo principal a lo largo de todo el poema el de piadoso. Eneas es sobre todo el piadoso Eneas, y esto se ve con claridad en un pasaje, en el pasaje en el cual Eneas, después de la larga y tortuosa defensa de una Troya que ya no tiene esperanza alguna, decide salir de la ciudad, salir con su familia, porque tiene el mandato de fundar una nueva ciudad. O sea que la vinculación hacia la patria está subyacente a todo este pasaje. Y en este pasaje en el cual se encuentra con su padre y insta a su familia a dejar la ciudad, leemos lo siguiente. Vamos ya, querido padre, súbete a mis hombros. Te cargo en mi cerviz, mas no me pesará esta carga. Pase lo que pase, uno y común será el peligro, una será la salvación para ambos. El pequeño Julo me acompañe y mi esposa siga nuestras huellas. Y vosotros, mis siervos, prestad atención a cuanto diga. A la salida de la ciudad hay un túmulo y un templo de Ceres viejísimo y abandonado, y a su lado un antiguo ciprés que la devoción de nuestros padres guardó por muchos años. Por caminos distintos llegaremos a congregarnos. Tú, Padre, toma los objetos de culto y los penates patrios. Para mí tocarlos es nefasto por salir de tan gran guerra, hasta que un río de agua viva me purifique. En esta escena del segundo libro de la Eneida, que ha sido objeto de mucho renombre y también de obras de escultura y de pintura, se ve como sintetizada esta comprensión romana de la piedad. Lo vemos a Eneas, el piadoso, que carga a su padre, que lo carga físicamente, a su padre anciano, y al padre anciano que carga con los dioses familiares, que carga con los penates patrios. Y se van, después de defender la ciudad, a fundar una nueva ciudad. Se va toda la familia. Vemos entrelazada la piedad del hijo, la piedad del hijo del pueblo, la piedad patria,
y también la piedad como religión. Parece que no es lo más importante y sin embargo está en el centro de este pasaje que acabo de leerles. Eneas hace referencia a que van a salir y la indicación que le da a los siervos es: a la salida de la ciudad hay un túmulo y un templo de Ceres viejísimo y abandonado, y a su lado un antiguo ciprés que la devoción de nuestros padres guardó por muchos años. Saliendo de la ciudad hay una tumba. Esa tumba está junto a un templo. Y junto al templo hay un ciprés que la devoción, la palabra que usa Virgilio es religio, la religión de nuestros padres guardó por muchos años. Están los padres que conservaron un ciprés con religión junto a un templo que está junto a una tumba. Aparece esta tumba sobre la que en este pasaje no se dice nada más, pero sin embargo esto nos da pie para reflexionar sobre la piedad hacia los difuntos, la piedad funeraria, que de algún modo de estas especies de piedad de las que hablamos es como una síntesis de la piedad del Hijo, de la piedad del Hijo del pueblo, de la piedad patria y de la piedad como religión. La veneración por los difuntos es como una síntesis, ahí se encuentra de alguna forma todo, se aúna, porque se rinde reverencia a aquellos que nos han precedido, nuestros padres, los padres de nuestros padres, pero también todos los que, aún siendo quizá más jóvenes que nosotros, nos han precedido de alguna forma. Y eso se hace en una actitud religiosa. Para comprender, ahora ya en clave cristiana, en clave católica, este resumen que es la veneración por los difuntos de todos los modos de la piedad que hemos nombrado, voy a volver a citar un pasaje de la Suma de Teología, que más adelante del que les leí, ya hablando del don de piedad, el don del Espíritu Santo, de la piedad, dice Santo Tomás: así como por la virtud de la piedad el hombre ofrece reverencia y culto no solo al Padre carnal, sino también a todos los que están unidos a Él por lazos de sangre en cuanto asociados al Padre, así también el don de piedad no solo tributa y honra culto a Dios, sino también a todos los hombres en cuanto pertenecen a Dios. Es la razón por la que a la piedad corresponde honrar a los santos y no contradecir a la Escritura, se entienda o no se entienda, como nos dice San Agustín. Por ello también la piedad hace obras de misericordia con los necesitados, y aunque este acto no se dé en el cielo, sobre todo después del juicio, sin embargo, sí se dará su acto principal, que es reverenciar a Dios con afecto filial, conforme al libro de la sabiduría, cómo son contados entre los hijos de Dios. También se dará la mutua honra entre los santos. Ahora, en cambio, hasta que llegue el día del juicio, los santos se compadecen también de los que viven en estado de miseria. El don de la piedad, el don santo, el don del Espíritu Santo, de la piedad, viene a, como todos los dones del Espíritu, a tomar las virtudes humanas y a elevarlas, a sobrenaturalizarlas. Y el don de la piedad, que tiene como objeto principal a Dios, también viene a sobrenaturalizar la virtud de la piedad y, si usamos el lenguaje de Santo Tomás, a sobrenaturalizar la piedad, la veneración y la religión. Y también a sobrenaturalizar y a llevar al plano de la vida del Espíritu Santo la veneración de los difuntos. Y eso lo explica en el pasaje que acabamos de leer Santo Tomás, porque nos muestra que si esos difuntos son santos de la Iglesia, nosotros los veneramos como asociados a Dios. Ahí compara la piedad que se extiende del Padre a los familiares del Padre, ¿no? También nosotros hacemos eso con los santos, como familiares de Dios.
Ahora, si esos difuntos no son santos, entonces para con ellos estamos realizando una obra de misericordia, que también es nombrada por Santo Tomás como parte del don de la piedad. Con todas estas ideas en el alma vamos a tratar de acercarnos a la figura de San Dámaso y a descubrir en él la realización de estas realidades humanas y sobrehumanas. Por eso es que como vamos a hablar de San Dámaso, no es con una cronología perfectamente ordenada, sino más bien desde la luz de la piedad. Y todo lo que hemos dicho sobre la veneración de los difuntos, la veneración humana y cristiana, la veneración de la virtud natural y del don sobrenatural, se realiza de un modo singular en el Papa San Dámaso, cuya obra más recordada, como dijimos, fue la de redactar y hacer esculpir epitafios para los mártires. Estos epigramas, que según las diferentes colecciones o los diferentes autores son más o menos, pero rondan los 60, en su mayoría epigramas fúnebres y en su inmensa mayoría epitafios para santos mártires. No me voy a detener en el estudio, digamos, arqueológico y crítico sobre cómo salen a nuestro encuentro estos epigramas, porque es una realidad bastante compleja y que me supera, pero lo cierto es que de ellos algunos hay restos en monumentos de la ciudad de Roma que se han ido encontrando. Los últimos hallazgos son de principios del siglo pasado, por eso es que hay colecciones más antiguas que no los traen, y también hay colecciones llamadas síloge de entre los siglos VII y X, que se supone que han sido guías para los peregrinos de Roma que iban a venerar los sepulcros de los santos, y se les entregaba o se les leía los epigramas de San Dámaso, entre otros textos, y esas colecciones, sobre todo en la época carolingia, fueron muy copiadas y así es que ha llegado hasta nosotros. Voy a leer algunos de los epigramas y por eso agradezco, además del agradecimiento general que tengo que hacer, agradezco de modo particular al profesor Mayeregger, que los ha traducido estos poemas poéticamente. Sobre esta veneración de los santos, y en particular de los santos mártires, vamos a escuchar a San Dámaso en un epigrama que redactó para un lugar donde yacían restos de muchos santos mártires en la ciudad de Roma, posiblemente en la iglesia de San Sebastián. Y en este poema, en que se nombra solamente al Papa Sixto II, que fue martirizado con varios compañeros diáconos, también escuchamos la piedad de San Dámaso, que expresa su deseo de ser enterrado con ellos, pero también reconoce, y sobre todo reconoce, su indignidad de estar allí. Casualmente este epigrama comienza y termina reconociendo a los mártires como hombres piadosos. San Dámaso es piadoso porque los venera, y los venera porque ellos han sido piadosos. Yace aquí aunada, si buscas, multitud de hombres piadosos. Cuerpos de santos contienen los sepulcros venerandos. El real alcázar del cielo se ha apropiado de almas sublimes. Aquí los socios de Sixto, triunfantes del enemigo. Aquí próceres que sirven bien los altares de Cristo.
Aquí puesto el sacerdote que en larga paz ha vivido, aquí santos confesores que la Hélade ha enviado, aquí jóvenes y niños y ancianos, casto linaje, que ha querido conservar el pudor propio de vírgenes. Aquí yo, Dámaso, digo, querría enterrar mis miembros, si no temiese ofender santos restos de hombres píos. Vamos entonces a la vida de San Dámaso. San Dámaso que vivió la piedad filial. Él nació aproximadamente en el año 805 y posiblemente lo haya hecho en España, en la Hispania del Imperio Romano. La mayoría de los autores creen que ha sido en Galicia o en la actual Portugal también. Si no fue así, al menos sus padres, Antonio y Laurencia, eran de nacionalidad hispana. Antonio y Laurencia, que junto con sus hijos se trasladaron a Roma y allí vivieron toda la niñez y juventud de San Dámaso, él se desempeñó en oficios eclesiásticos y recibiendo las órdenes llegó a ser presbítero en la iglesia de Roma, sirviendo en la iglesia de San Lorenzo, en una de las iglesias de San Lorenzo. Y Laurencia se consagró en ese momento y habiendo enviudado, se consagró a Dios en el orden de las viudas. A sus padres, San Dámaso les dedicó 2 de sus epigramas en una actitud de piedad filial, y en el mismo lugar donde fueron sepultados Antonio y Laurencia, que él mismo preparó, también fue sepultada su hermana Irene, que murió muy joven, a la cual el Santo Papa le dedica un epigrama bastante extenso, alabando su virginidad. Además de la piedad filial, San Dámaso vivió la piedad patria, ¿no? Amó y veneró su patria. Esto lo podemos ver en toda la obra de los epigramas, ¿no? La composición de estos poemas, el modo en que él los compuso y el fin con el que él los compuso era una costumbre de su pueblo, ¿no? Aún una costumbre pagana, sobre todo una costumbre fuertemente extendida en la Roma antes de Cristo. Y él, esta costumbre, que es una costumbre piadosa y buena, la asume como cristiano, pero la asume en un acto de reverencia patria, ¿no? Y sus composiciones tienen mucho del latín clásico y sobre todo de Virgilio. Los que saben de estas cosas dicen que hay muchas citas implícitas a Virgilio en los epigramas de Dámaso, lo cual también nos muestra esta veneración por la tradición patria recibida, por la lengua en que hablaron sus antepasados, por la cultura que le legaron sus antepasados. Aún cuando fuese una cultura pagana, él supo ver las cosas buenas y las cosas asumibles por la fe. Esto nos lleva al siguiente de los epigramas que compuso Dámaso para no santos canonizados, ¿no? Además de los de su padre y el de su hermana, compuso un epigrama a una joven llamada Proyecta. Por lo que dice el epigrama, se entiende que era de una familia distinguida de Roma, que murió muy joven y que los padres le encargaron al pontífice Dámaso que compusiera para ella un epitafio. Esta costumbre de las familias importantes de la urbe de encomendar a un personaje notable el epitafio de su difunto era una costumbre clásica de los paganos, una costumbre tradicional. Y San Dámaso, sin escrúpulos, la asume porque ve que es algo bueno, que es algo asumible. La piedad patria, como la piedad filial, están subordinadas,
ciertamente a la religión. Porque la piedad a los padres es a los que nos dieron el ser, y la piedad a la patria es a la que nos da el gobierno, dice Santo Tomás, pero nuestro ser absolutamente y nuestro gobierno absolutamente solo viene de Dios. Por eso es que la piedad filial y la piedad patria son vividas rectamente cuando son vividas en orden a la religión y justamente en proporción con la religión. Para un católico, el vivir la piedad patria estará siempre subordinado al vivir justamente su religión, la religión verdadera, la santa religión que hemos recibido. Y eso obviamente dependerá si ese cristiano vive en una sociedad pagana o si vive en una sociedad que ha asumido la fe, o si vive en una sociedad que, habiendo asumido la fe, la ha despreciado, ¿no? Una sociedad apóstata. La virtud de la piedad patria tendrá que vivirse, pero serán diferentes los modos en que la debamos vivir. Y durante la vida de San Dámaso se puede ver, de algún modo, ejemplo de las tres cosas. Porque durante la vida de San Dámaso, la autoridad civil trazó, digamos así, un arco desde comienzos del siglo IV, en que nace San Dámaso y el Imperio Romano era perseguidor de la fe, para terminar con los últimos días de la vida de San Dámaso, en que el imperio había asumido como propia la fe revelada, la fe cristiana, pasando entre medio por el paréntesis infeliz de Juliano el Apóstata, ¿no? Que durante pocos años quiso borrar de Roma la fe que se despertaba y artificiosamente restaurar el paganismo. Vamos a repasar un poco más en la vida de San Dámaso esta realidad de la autoridad civil, y esto nos va a llevar también a comprender o a mirar, por lo menos en él, la relación entre la autoridad civil y la autoridad de la Iglesia, y los problemas en esta relación y los problemas que esto acarrió en la comprensión de la misma autoridad de la Iglesia, que a Dámaso le tocó vivir en carne propia, ya vamos a ver. Como decíamos, al nacimiento de San Dámaso, el Estado romano era perseguidor de la fe. Él nace y Diocleciano estaba llevando adelante la gran persecución que trajo tantos mártires a la Iglesia. De hecho, él, en el epigrama que dedica a los santos Marcelino y Pedro, dice que él tuvo conocimiento directo, una entrevista, una conversación con aquel que fue verdugo de los santos, y eso lo hace constar en el epigrama que dedica a los santos Marcelino y Pedro. Con lo cual él se cría y es niño con los ecos de la persecución martirial. En el año 313 es que Constantino promulga el Edicto de Milán, por el cual la Iglesia Católica deja de ser perseguida, deja de ser ilegal el culto católico, y comienzan progresivamente a sancionarse leyes que favorecen la vida de los católicos, ¿no? Como la ley del descanso dominical, como el quitar la pena al voto de celibato más adelante, y también se va restringiendo cada vez más los cultos paganos, empezando por los que eran más deshonestos, ¿no? por los más inmorales. Se va fortaleciendo la fe desde el fuero civil y se va reduciendo el paganismo. Esto es un proceso que se desarrolla en las primeras
décadas de la vida de San Dámaso. Sabemos que en el año 325, a algunos años de este edicto de Milán, la Iglesia puede reunirse en el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, favorecido por esta nueva actitud del gobierno, y sobre todo se reúne para poner freno a la gran herejía de los primeros siglos, que fue el arrianismo, la negación de la divinidad del Verbo. Lo cierto es que Constantino, que había promulgado este edicto, con el correr de los años fue volcándose hacia aquellos obispos más emparentados con los arrianos, ¿no? Y empezó él, que había sido promotor del concilio de Nicea y que había apoyado inicialmente el credo niceno y los anatematismos a Arrio, después dejando esta postura, empezó a favorecer a los herejes y a Arrio, hasta el punto de que emitió un decreto de restitución de Arrio que no se llegó a efectuar porque Arrio murió antes de que se realizara. Bueno, acá vemos cómo los primeros emperadores del cristianismo no perseguido, del cristianismo legal, no terminan de comprender su lugar en relación con la Iglesia y se toman atribuciones indebidas. Recordemos o pensemos que en la sociedad romana el emperador era el sumo pontífice del culto, ¿no? El culto, que tenía un nivel doméstico y un nivel civil, estaba encabezado, coronado por la figura del emperador, que presidía las más grandes liturgias. Entonces, bueno, es esperable que para los emperadores fuera difícil comprender su lugar para con la Iglesia católica y la fe verdadera. Entre los hijos de entre los hijos de Constancio, que para el 350 era el único emperador, fue más fervorosamente pro-arriano, digamos, ¿no? Y esto trajo muchas dificultades, y una de ellas que está directamente ya ligada a la figura de nuestro santo. ¿Por qué? Porque para esa época, para alrededor del 350, el Papa era Liberio y su diácono principal en la curia romana, digamos, era Dámaso, justamente, el primero entre los diáconos romanos y el que más cercano era al Papa. Constancio, en esta actitud arrianizante, es hostil hacia los padres nicenos, ¿no? Hacia San Atanasio nada menos, hacia San Hilario de Poitiers, el Atanasio de Occidente, y comienza a presionar a los obispos y al mismo Papa para que suscriban a profesiones de fe arrianizantes. Es así que, ante el rechazo del Papa Liberio, él es exiliado entre los años 357 y 358. Es una cuestión sumamente ardua la de la resolución de este conflicto, porque sabemos que Liberio, este papa exiliado por Constancio, por no adherir a sus medidas arrianizantes, pudo retornar a la sede en el 358, y hay autores que son de mucho de fiar, como el mismo San Atanasio y otros santos, que hablan de una caída de Liberio, que aparentemente habría cedido a las presiones del emperador y habría suscrito a profesiones de fe que, por lo menos, si no eran arrianas, pero sí eran no hacían honor al credo de Nicea, digamos. No traían el homoousios, el consustancial con el Padre, que era el gran triunfo de Nicea.
con esa omisión eran credos dudosos para los padres nicenos, y aparentemente Liberio habría suscrito alguno de ellos y habría vuelto a la sede. Es una cuestión muy compleja, la de qué pasó efectivamente con Liberio durante su exilio. Sabemos que algo similar le pasó nada menos que a Ocio de Córdoba, que fue uno de los grandes gestores del Concilio de Nicea y uno de los grandes difusores del dogma de la consustancialidad del Verbo con el Padre, que él también fue exiliado en este mismo tiempo por el emperador Constancio, y también dice San Atanasio que cayó después de tantas torturas, ¿no? Quizás hayan sido casos semejantes. Lo que sí sabemos es que San Dámaso acompañó inicialmente al Papa al que él servía al exilio en un acto de piedad, que después volvió a la ciudad de Roma. Hay quienes dicen que en un acto de cierta traición, otros entienden que el mismo Papa lo habría enviado para controlar la situación en una Roma que, ante la ausencia del Papa, se había descontrolado, digamos, porque el emperador Constancio, en esa ausencia del Papa Liberio, pone un papa suyo, digamos, que es el Papa Félix. Estos años fueron por eso muy complejos y hubo un enorme porcentaje del clero romano que adhirió a este Papa Félix. La actitud de Dámaso, en este caso, es difícil de dilucidar. Liberio vuelve a la sede romana, el pueblo lo aclama como el Papa que ellos sabían era el auténtico, y Dámaso lo sigue sirviendo hasta su muerte en el 366. En ese año San Dámaso es elegido Papa en la iglesia nuevamente de San Lorenzo. Pero al darse esta elección se da a los pocos días una elección fraudulenta de el Papa Ursino, que fue elegido por aquellos que decían que Dámaso había traicionado a Liberio, aquellos que decían que él se había sometido al antipapa Félix. Este problema de la autoridad eclesiástica fue un problema que acompañó a Dámaso prácticamente todo su pontificado. Este grupo de Ursino fue sumamente combativo, y además, al parecer, se unió a otros grupos cismáticos y le causaron constantemente durante todo el pontificado al Papa San Dámaso grandes problemas y dolores, hasta llegar a la difamación y demás. El Papa San Dámaso, tenemos que decir que fue en este caso apoyado por la autoridad imperial que ya había dejado de ser la de Constancio, y había pasado también el reinado del apóstata Juliano, en esta pretensión, como decíamos hoy, de hacer regresar a Roma al paganismo. Y el emperador era ahora Valentiniano, que había sido exiliado por Juliano por no querer despreciar la fe católica, ¿no? Entonces este emperador, de una fe probada, digamos, es el que apoya a San Dámaso y le da la fuerza civil para combatir en una lucha bastante encarnizada contra Ursino y los suyos. San Dámaso habrá vivido con piedad este problema, esta crisis tan grande que acompañó todo su pontificado, y de eso tenemos como atisbos a los que podemos prestar atención. Uno de ellos es que los de Ursino se habían atrincherado en la iglesia de Santa Inés,
y ahí fue uno de los últimos combates que costó mucho al Papa. Y el epigrama que San Dámaso dedica a Santa Inés es uno de los que toma un tono de mayor oración, ¿no? De mayor súplica, ínclita, Virgen, ayúdame, ¿no? Entonces podemos ver una devoción del Papa por Santa Inés nacida de este pedido de ayuda ante la crisis de la autoridad en la Iglesia. También sobre esta devoción movida por la historia personal hacia algunos de los mártires, no dije en su momento la devoción que podemos sospechar con fundamento del Papa San Dámaso hacia San Lorenzo, que está fundamentada en que este Papa le dedica 2 epigramas y además levantó, existiendo ya 2 iglesias en su honor en Roma, levantó una tercera basílica en honor de San Lorenzo. San Lorenzo es la basílica donde su padre fue presbítero, es la iglesia donde él fue elegido papa. San Lorenzo, según la mayoría de las fuentes antiguas, era de origen español también, hispano, y su madre se llamaba Laurencia. Entonces había muchas razones de piedad por las cuales este santo papa podía tener un amor y una devoción especial a San Lorenzo. Así que vamos a escuchar de vuelta a San Dámaso en uno de sus epigramas a San Lorenzo, en el cual dice: los azotes del verdugo, llamas, tormentos, cadenas, pudo vencer ella sola la fe de Lorenzo. Colma Dámaso con dones suplicante estos altares, contemplando los méritos de este mártir egregio. Sobre las relaciones de la autoridad civil con la autoridad eclesiástica y esta justa piedad que es exigida a todos y a San Dámaso y a los hombres de su tiempo también, hay una anécdota que puede ser especialmente ejemplificadora de todo esto, que es la de la querella en torno al Ara de Niqué, o la disputa surgida por el altar a la diosa Victoria, que era un altar que había hecho construir el César Augusto después de un triunfo militar en el Senado romano. Este altar, en el cual los senadores antes de sus reuniones oficiaban sacrificios y oraciones a la diosa en gratitud por la victoria que les había concedido, fue destruido en este proceso de purificación del mundo romano por aquel emperador que nombramos, Constancio, que era propenso al arrianismo, pero no era pagano, y hizo quitar el altar a la diosa Victoria. En el corto reinado de Juliano, entre otras malas decisiones, estuvo esta de reponer el altar de la diosa Victoria, en esta pretensión de hacer como si el imperio nunca hubiese descubierto la fe, hacer como si el pueblo de Roma no estuviese en gran número adhiriendo a la fe, hacer como si todo eso no existiera y volver a las costumbres paganas. También repuso el altar de la diosa Victoria en el Senado. Hacia el final del pontificado de San Dámaso, en el año 382, el emperador que siguió a Valentiniano, el que lo apoyó contra Ursino, que era un emperador profundamente cristiano y parece que también virtuoso, decidió volver a quitar el altar a la diosa Victoria en el Senado. Y esto produjo un enojo y
una oposición de los senadores que eran herederos de aquella corriente de Juliano y que querían preservar las costumbres paganas. Sobre este problema intervienen San Dámaso primero y después, movido por San Dámaso de un modo mucho más fuerte y prolongado en el tiempo, porque acompañó con su vida todo este problema, San Ambrosio de Milán. Él se apela al emperador, sabiendo por boca de San Dámaso que algunos de los senadores estaban molestos con el haber quitado el altar a la diosa Victoria, y hace, echa luz sobre esta subordinación de la piedad patria con respecto a la religión, ¿no? y al don de la piedad cristiana, diciéndole en primer lugar contra las quejas, que eran una minoría considerable, la de aquellos que querían el altar de Victoria en el Senado, y que además eso era una inmoralidad, se constituía una inmoralidad para los senadores, que eran muchos, que profesaban la fe católica. El principal abanderado neopagano por el altar de Victoria es un funcionario romano llamado Símaco. Y este hombre, en reiteradas apelaciones que va haciendo al altar de Victoria después de que ha sido sacado, por un lado exacerba la piedad patria, ¿no? Diciendo: tenemos que conservar todo lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Bueno, sin juicio crítico alguno, ¿no? También da muestras de una piedad religiosa, más servil que filial, ¿no? Dice: la diosa se va a enojar con nosotros si nosotros sacamos el altar que le levantamos por sus beneficios. Pero también, siendo consciente de que verdaderamente la ciudad romana ya era más cristiana que pagana, mucho más cristiana que pagana, dice esta frase, dice: ¿qué importancia tiene con qué doctrina indague cada uno la verdad? No se puede llegar por un solo camino a un secreto tan grande, ¿no? Él, viendo que traía razón los argumentos de San Ambrosio, y que verdaderamente la mayoría del Senado, como la mayoría del pueblo romano, ya eran cristianos, él acude a esta escaramuza relativista, ¿no? Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Como les decía, el que llevó adelante la defensa católica en este problema fue San Ambrosio, porque además esto lo agarra a San Dámaso en sus últimos años de vida y el problema siguió. Pero sí sabemos que San Ambrosio repite los argumentos de San Dámaso y además le dice al emperador que ha sido anoticiado por San Dámaso. Este mismo San Ambrosio es muy, muy claro en su exposición del verdadero lugar que le toca a la autoridad civil respecto de la Iglesia, ¿no? De él, de una de sus cartas, es la expresión: el emperador está dentro de la Iglesia y no sobre la Iglesia. Y sabemos que él tuvo una relación muy cercana con los emperadores que le tocaron, Graciano y Teodosio, y que hacia Teodosio tuvo una actitud en la que ejerció este principio, porque habiéndole pedido misericordia para con un pueblo que se había sublevado, para con el pueblo de Tesalónica, Teodosio desatiende el pedido del obispo de Milán, San Ambrosio, y realiza
encarnizada matanza en Tesalónica, por la cual San Ambrosio le impone al emperador Teodosio una penitencia pública y prolongada que lo mantiene en el lugar de los penitentes en la liturgia de la iglesia de Milán, ¿no? Donde muestra esta recta ordenación entre la autoridad temporal y la autoridad que viene del orden sobrenatural. Y sobre esta misma relación es muy importante en el caso de Dámaso el título de pontífice. Como decíamos hace un rato, el emperador en Roma, en la Roma pagana, era el sumo pontífice del culto. Esto el emperador de Constantino a Teodosio lo va abandonando, pero progresivamente, lo va comprendiendo y después abandonando progresivamente. Pero San Dámaso es el primer papa llamado por la autoridad civil con el nombre de pontífice, con este nombre que la autoridad civil sabía que había sido suya en tiempos del paganismo. El emperador Graciano, que vuelve a sacar el altar de Victoria que había repuesto Juliano, mismo que es presionado por los senadores neopaganos y que además le achacan su título justamente de pontífice, usted es el pontífice, él rechaza este título, no lo toma para sí. Y durante su reinado y el de Teodosio en Oriente, siendo ellos dos emperadores, se emite el edicto llamado Cunctos Populos, por el cual el imperio reconoce como propia la fe católica y de la Iglesia. Y en este edicto del año 380, Graciano y Teodosio dicen: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Llaman a Dámaso con el título de pontífice y es el primero que lo recibe como propio, y sabemos que la sede apostólica lo conserva hasta hoy, ¿no? San Dámaso fue el primero y el primero en ser llamado así por la autoridad imperial, ¿no? Lo cual es sumamente importante. Acabamos de escuchar que después de nombrar al pontífice Dámaso, se nombra al obispo de Alejandría Pedro, porque en el contexto de San Dámaso se reconocía el orden de prioridad honorífica entre las sedes patriarcales, ¿no? Empezando por Roma y siguiendo por Alejandría, como nombra el emperador Teodosio y el emperador Graciano. Y sobre esta primacía honorífica de las sedes patriarcales hay un aspecto que también tenemos que traer a cuento de la vida de San Dámaso. Durante sus últimos años de pontificado es llamado el segundo concilio ecuménico, el de Constantinopla, en el 381. Lo más importante de este concilio es la definición cabal del dogma trinitario, de lo cual nos vamos a ocupar en un momento nada más. Pero en este mismo concilio, en los documentos de este mismo concilio, al hablar de la sede en la que el concilio tuvo lugar, que es la de Constantinopla, decían los padres que seguía en lugar a Roma por ser la nueva Roma, la nueva capital del imperio.
o sea que usaban para proponer la primacía honorífica de las sedes, un criterio más temporal que eterno. Y al año siguiente de Constantinopla, como lo hizo casi todos los años de su pontificado, San Dámaso llama a sínodo regional en Roma. De este sínodo regional se supone, con una certeza bastante profunda, que surgió un decreto que nosotros hemos recibido como de tiempos de un papa siguiente, del papa Gelasio, pero que sin embargo se afirma que proviene ya de este tiempo de San Dámaso, y en el cual San Dámaso, fruto de este sínodo romano, corrige el criterio de Constantinopla sobre la primacía de las sedes, y también nos da este criterio de piedad, de auténtica piedad en cuanto a la autoridad ya no civil, sino eclesiástica. Voy a leer entonces este pasaje del decreto llamado gelasiano, pero que se sabe se remonta al tiempo de San Dámaso. Dice: aun cuando la Iglesia Católica Universal difundida por todo el orbe tenga un solo tálamo de Cristo, sin embargo la Santa Iglesia Romana no ha sido antepuesta a las otras iglesias por constitución alguna conciliar, sino que obtuvo el primado por la evangélica voz del Señor y Salvador cuando dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares sobre la tierra será atado también en el cielo, y cuanto desatares sobre la tierra será desatado también en el cielo. Añadióse también la compañía del beatísimo Pablo apóstol, vaso de elección, que no en tiempo diverso, como gárrulamente dicen los herejes, sino en un mismo tiempo y en un mismo día, luchando juntamente con Pedro en la ciudad de Roma con gloriosa muerte, fue coronado bajo el César Nerón, y juntamente consagraron a Cristo la sobredicha Santa Iglesia Romana, y la pusieron por delante de todas las ciudades del mundo entero con su presencia y su venerable triunfo. Por eso, la primera sede del apóstol Pedro es la Iglesia romana, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. La segunda sede fue consagrada en Alejandría en nombre del bienaventurado Pedro por Marcos, discípulo suyo y evangelista. La tercera sede digna de honor del beatísimo apóstol Pedro está en Antioquía, porque vivió allí antes de venir a Roma, y allí por vez primera apareció el nombre de cristianos en referencia al nuevo pueblo. El criterio que da el sínodo romano presidido por San Dámaso para la primacía de las sedes en la iglesia es un criterio sobrenatural, es el criterio de los apóstoles y sobre todo del apóstol Pedro. Roma es la ciudad de Pedro, y la ciudad en particular donde Pedro se unió a nuestro Señor con la palma del martirio. Pedro y Pablo derramaron su sangre en el suelo de Roma, y eso hace de Roma la sede primada de la Iglesia. Vemos de vuelta la piedad como veneración y la piedad hacia los santos, perfectamente ordenada a la piedad religiosa. Sobre esto, San Dámaso, en el epigrama que dedica a los santos Pedro y Pablo, los dice que han sido asumidos como ciudadanos romanos, ¿no?, por haber dado su vida, por haber derramado su sangre en la ciudad. Y este giro, esta afirmación la hace San Dámaso de otros santos, de algunos que fueron martirizados en otros lugares, pero cuyos restos fueron trasladados a Roma. Pueden ser considerados ciudadanos romanos. Y lo mismo hace con santos mártires que fueron martirizados en otros lugares y que sus restos no fueron trasladados a Roma, pero también son romanos. Vemos así que San Dámaso está alcanzando una comprensión de la romanidad sobrenatural. Roma es imagen temporal de la ciudad eterna, de la Iglesia de Jesucristo, y por eso todo aquel que se une a nuestro Señor, que es verdaderamente y hasta su último día católico, es romano para San Dámaso. De vuelta entonces
este aspecto tan característico y tan importante de San Dámaso, de su amor reverencial y honra de los mártires. Es importante tener en cuenta históricamente que en este proceso de oficialización de la Iglesia Católica y de salir de la clandestinidad, también los lugares que habían sido de reunión de la Iglesia y sobre todo de reunión litúrgica, que eran las tumbas de los mártires, las catacumbas, corrían el riesgo de ser abandonadas para siempre y de ser olvidadas. Y esta es la preocupación del Papa San Dámaso, que manda señalar con sus epigramas, los epigramas que le manda tallar la mayoría a su amigo Furio Dionisio Filócalo, que es el que talló los epigramas, para señalar quiénes son los santos que están ahí y qué hicieron. Algunas de las vidas de santos de esa época, como la de San Tarcisio, por ejemplo, buena parte de la información que tenemos de él es gracias a que San Dámaso dejó esculpida su memoria. San Dámaso, en un acto de piedad natural y sobrenatural, de veneración por la virtud y de adoración de Dios que triunfa en los santos que dan la vida por él, venera y honra a los mártires. Hay un epigrama que es titulado El voto de Dámaso, en el cual San Dámaso manifiesta haber hecho suya la misión de venerar y recordar a los santos mártires. Un historiador muy antiguo, Baronio, cree que este voto de Dámaso está asociado con las tribulaciones que él sufrió como papa por los cismas y las difamaciones y demás, y que él habría hecho voto y que este voto lo cumple también venerando a los mártires. Dice este epigrama: tú que esto lees, venera los sepulcros de los santos. Vieja edad no ha retenido ni la cantidad ni el nombre. Dámaso regente ha ornado el túmulo, sepan todos. En beneficio del clero, dándolo Cristo triunfante, cumple a los mártires santos, el sacerdote, sus votos. San Dámaso venera a los mártires. Y San Dámaso es además asociado a la tradición litúrgica de Roma como uno de sus principales estructuradores. Para la Iglesia Católica, desde su comienzo, el adorar al Dios verdadero y el venerar a los mártires es un acto conjunto, ¿no? Porque en los mártires se continúa el triunfo de Jesucristo, porque ellos nos enseñan y porque ellos interceden por nosotros ante Dios. Por eso es que esta veneración de los mártires que tuvo San Dámaso y su vinculación con la historia del rito romano no parece infundada. De hecho, en la tradición litúrgica romana, cuando el sacerdote sube al altar de Dios y besa el ara bajo la cual está la reliquia del mártir, reza: te rogamos, Señor, por los méritos de tus santos, cuyas reliquias están aquí, y de todos los santos, que te dignes perdonar todos mis pecados. Amén. O sea, el sacerdote que se dispone a ofrecer el sacrificio venera la reliquia del mártir que está ahí. Y eso está incorporado a la adoración de Dios. También el canon romano, la plegaria eucarística tradicional romana, tiene como una de sus características principales el elenco extendido de los apóstoles y de los mártires. Hay varias coincidencias entre los epigramas de Dámaso y el elenco
que tenemos en la liturgia de Roma, que también podemos ver como parte de un proceso paralelo. Y en una carta de un papa, algunas décadas apenas posterior a San Dámaso, Inocencio I, una carta que le dirige a Decencio de Gubbio, obispo, sobre cuestiones litúrgicas, entre otras cosas le dice: los nombres deben enunciarse entre los misterios sagrados. Lo que se entiende es que le está diciendo, le está prescribiendo cuál es el orden de la plegaria romana. Por estas razones, por otras razones un poco más eruditas sobre la historia de la liturgia, y también por el estilo latino clásico de Dámaso, sobrio, que es también el latín del culto, es que se asocia a San Dámaso con el origen, con la configuración definitiva del rito romano. Así es que en el Liber Pontificalis, en una de sus ediciones posteriores, hay varios datos relacionados con el culto en la figura de San Dámaso. Se habla, como ya hemos hablado, del cuidado y hallazgo de las reliquias de los mártires, en especial de los santos Pedro y Pablo, que él habría llevado a la Basílica de San Sebastián, donde estuvieron un tiempo. Se habla también de la erección de basílicas, un proceso que había comenzado con la paz de Constantino y que él siguió con mucha convicción, y además adornó y embelleció las basílicas ya existentes de Roma, en especial la Basílica de San Lorenzo, como dijimos, la de San Sebastián, donde llevó a los santos apóstoles. Sepulcros que adornó con versos, de eso ya hemos escuchado. Se habla de donación de vasos sagrados y objetos preciosos para el culto, de este embellecimiento de los templos, como dijimos, y de que él mandó que se cantaran salmos día y noche en todas las iglesias, dice. Todas estas atenciones y cuidados del culto de Dios, todos estos ejercicios de piedad teologal nos hacen pensar que la relación entre San Dámaso y la historia del rito romano no es gratuita. Sobre esto hay un dato sumamente importante, que es que San Dámaso mandó al que fue su secretario en los últimos años de su pontificado, San Jerónimo, el hacer una traducción más cuidadosa de los santos evangelios y del libro de los salmos. Los libros usados por antonomasia en la liturgia. San Dámaso es el responsable de esta tan feliz iniciativa de San Jerónimo, que comienza a estudiar detenidamente y a buscar hacer una traducción latina de los evangelios y de los salmos mejor. Hay un poema de San Dámaso que no es epitafio fúnebre, uno de los pocos que no lo es, que es un poema como introducción al libro de los Salmos traducido por San Jerónimo, en el que se nos muestra que San Dámaso entendió esta empresa como una empresa de piedad, como una empresa de piedad teologal, por amor al rey David que compuso los Salmos, por amor al Dios que se los inspiró. Ya los consejos de Dámaso prestad benignos oídos. Quien tenga sed venga ansioso de saciarse en estas fuentes, encuentre las buenas aguas que conservan dulces mieles, extrayendo sordideces purgan lo hondo del espíritu. Debes conocer al santo profeta de Jesucristo, al niño pastor, al que era uno entre muchos hermanos,
del rebaño lo asió el ángel y fue consagrado rey, quien bien sabía acordar instrumentos con sus manos para cantar con la cítara al pueblo reinos celestes. Al alto de grave escudo que vana impiedad rugía, al maldito amenazante con sus armas y faleras, que demente daba culto a templos de sordos dioses, lo mató con fina piedra y allí lo dejó tronchado. Pronto, cumplida la hazaña, el juicio del Dios Altísimo, mostró el trofeo a los pueblos que arrebató al enemigo. Esto, oh santo, sabe Dámaso, que es el celebrar tus triunfos. San Dámaso muestra la relación entre la adoración de Dios y el canto y la poesía que él ejerció, y también el abandono de los ídolos que a él le tocó ver en la ciudad de Roma. Sobre la traducción de los 4 evangelios, gracias a San Jerónimo, a San Dámaso emprendió San Jerónimo. El prólogo de San Jerónimo es interesante porque nos muestra los escrúpulos de piedad que tenía el santo en esta empresa. Le dice: me mandas hacer una nueva obra a partir de las antiguas para que me erija como árbitro de los ejemplares escriturarios dispersos por el mundo y sus variantes. Y en tanto hay discrepancias entre ellos, me instas a que discierna cuáles son más próximas al texto griego. Piadosa obra, pero de peligrosa presunción. Juzgar a los demás cuando habré de ser juzgado por todos, hacer cambiar a los ancianos el lenguaje y reconducir a los que ya han encanecido como a niños. Termina diciendo: 2 cosas me causan consuelo, que seas tú el sumo sacerdote quien me lo mande, y el que no sea lo verdadero lo que cambie, sino los errores comprobados en el estudio. Deseo que seas fortalecido en Cristo y por mí recordado, Santo Papa. Es una obra de piedad teologal, la de el amor por las Sagradas Escrituras, pero San Jerónimo también atiende a los deberes de piedad humana, ¿no? y la reverencia que debe a los que lo precedieron. De hecho, en parte esto que ya entreveía San Jerónimo se cumplió, porque su traducción del Salterio no fue usada en la liturgia. La de los evangelios sí, pero la del Salterio, que es fácil suponer que fue por tan unido que va el texto a la melodía, nunca fue usado en la liturgia, sino que se usó el Salterio galicano, que ya se usaba, corregido en detalles por San Jerónimo. Sobre la piedad teologal, el acto mayor, el acto por excelencia, es el de la adoración del Dios verdadero. Para adorar al Dios verdadero tenemos que conocerlo, nos tiene que ser revelado. Y una de las misiones fundamentales de la autoridad eclesiástica es preservar la fe que hemos recibido de los apóstoles, preservar el depósito de la fe. Y esto lo realizó San Dámaso de un modo especial para con el dogma de la Santísima Trinidad, que había sido desfigurado primero por los arrianos, corregidos en el Concilio de Nicea, aunque no por eso dejaron de causar muchos problemas a la Iglesia en adelante, y luego el dogma de la Trinidad también empañado por la herejía siguiente de los que rechazan al Espíritu Santo, los neumatómagos, encabezados por el obispo Melesio. Bueno, este problema, que era un problema sobre todo de la Iglesia griega y de la Iglesia en el Oriente, un problema al que de un modo
extraordinario hicieron frente los padres capadocios, sobre todo con San Basilio Magno. San Dámaso también se adhirió en la defensa de la fe verdadera. Desde su lugar de sumo pontífice, sin ser él una mente particularmente dada a la especulación teológica y dogmática, sin embargo, ha noticiado de los errores en los sínodos romanos y en diferentes cartas suyas condenó las herejías teológicas más perniciosas en ese tiempo, en especial la que negaba la divinidad del Espíritu Santo y la herejía de Apolinar de la Odisea, que negaba la humanidad plena de nuestro Señor. Eso lo hace el Papa San Dámaso antes del Concilio de Constantinopla, con lo cual podemos decir que él con su magisterio abrió camino al dogma declarado en Constantinopla. Por ejemplo, en sus cartas del año 374 y 375, el Concilio de Constantinopla fue en el 381, dice: se debe profesar que la misma sabiduría, el Verbo Hijo de Dios, haya asumido un cuerpo humano, un alma, la facultad perceptiva, es decir, el íntegro Adán, y por decirlo todavía más expresamente, todo nuestro hombre viejo sin el pecado. Afirma también: así como en efecto mantenemos en todo la fe inviolable del Concilio Niceno, sin ocultar palabras ni falsificando su sentido, creemos en la Trinidad de una única y coeterna esencia, no separamos en nada el Espíritu Santo, sino que lo veneramos junto al Padre y al Hijo, perfecto en todo, en virtud, honor y majestad, divinidad. Así confiamos que la plenitud del Verbo de Dios, no pronunciado sino nacido, y que no permanece en el Padre hasta el punto de no ser, sino que subsiste desde la eternidad para la eternidad, haya asumido y salvado el pecado perfectamente, es decir, íntegramente. Bueno, en los sínodos y cartas previos al Concilio de Constantinopla, San Dámaso expresa claramente la fe de la Iglesia. El Concilio de Constantinopla, del cual es fruto el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo de la liturgia romana, más usado en la liturgia romana. En ese concilio se termina de definir solemnemente el dogma de la Santísima Trinidad, la unidad del Dios verdadero y la Trinidad de personas iguales en divinidad, en poder, en dignidad. Y es el Papa San Dámaso, el Papa de este concilio, el que suscribe a este concilio y lo promulga para toda la Iglesia. Después de este concilio, el Papa San Dámaso reúne un sínodo en Roma en el año 382, en el cual emite 24 anatematismos, condenas a las herejías, reforzando las declaraciones de Nicea, de Constantinopla, condenando el arrianismo, el macedonianismo, el apolinarismo. Y en el último de estos anatematismos, de estas condenas, dice lo siguiente: si alguno al llamar Dios al Padre, Dios a su Hijo y Dios al Espíritu Santo distingue y los llama dioses, y de esta forma les da el nombre de Dios, y no por razón de una sola divinidad y potencia, cual creemos y sabemos ser la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y prescindiendo del Hijo o del Espíritu Santo, piense así que al Padre solo se le llama Dios, o así cree en un solo Dios, es hereje en todo, más aún judío, porque el nombre de dioses fue puesto y dado por Dios a los ángeles y a todos los santos, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por razón de la sola e igual divinidad, no se nos muestra ni promulga para que creamos el nombre de dioses, sino el de Dios, porque en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo solamente somos bautizados, y no en el nombre
de los arcángeles o de los ángeles, como los herejes o los judíos, o también los dementes paganos. Esta es pues la salvación de los cristianos, que creyendo en la Trinidad, es decir, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y bautizados en ella, creamos, sin duda alguna, que la misma posee una sola verdadera divinidad y potencia, majestad y sustancia. El Papa San Dámaso termina estos anatematismos haciendo referencia a que la salvación nos viene por el bautismo en el Dios verdadero, en la Santísima Trinidad, en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas, un Dios verdadero. Y en el fragmento de la Eneida, que ya quedó un poco lejos, en el que se nos mostraba la piedad de Eneas, que cargaba a su padre y que cargaba a los dioses patrios, que saliendo de la guerra no se reconocía digno de tocar las cosas sagradas, Eneas vislumbra que necesita ser purificado en las aguas vivas de un río. Eneas no sabía cuál era el agua que necesitaba, pero San Dámaso sí, el agua que nos dispone a la auténtica piedad, el agua del santo bautismo. Y San Dámaso hizo construir un baptisterio en la iglesia de San Pedro en Roma, y para este baptisterio compuso un epigrama que casual o providencialmente comienza con un verso que es cita literal de la Eneida de Virgilio, de la Eneida hacia el final, de un pasaje también muy elocuente. Pero vamos a leer el epigrama que San Dámaso dedica a esta obra. No es fruto de obra humana ni enseñada por arte alguno, sino concedida por San Pedro, guardián de la puerta del cielo. Compuso Dámaso esto, obispo de Cristo. Una es la petrina sede, uno el baño verdadero, que no tiene ataduras, Acacio cumplió el voto. En este poema, que vincula, como lo hace San Pablo, la unidad de la Iglesia con la unidad del camino de salvación, con la unidad del bautismo que nos trae la salvación y la piedad verdadera, se cumple también un deber de justicia de un tal Acacio, que habría hecho un voto posiblemente para la construcción de ese baptisterio. Somos bautizados en la Trinidad y por la Trinidad podemos ser verdaderamente piadosos. Y el dogma de la Trinidad es el que se terminó de manifestar en todo su esplendor en el pontificado de San Dámaso. Quizás sea por esto que algunos santorales populares sin gran rigor histórico le atribuyen a San Dámaso ya sea la doxología trinitaria, el Gloria al Padre, o el uso del Gloria al Padre en la liturgia, lo cual no está en absoluto comprobado, pero no podemos dejar de pensar que San Dámaso haya rezado con santa piedad esta doxología, y que gracias a él y a tantos otros santos confesores de la fe verdadera nosotros lo podemos seguir rezando con piedad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.